El estafador de Puebla se burló de Mr. Doctor y ahora se arrepiente. Terminó humillado por gandalla. Pues ese 8 de febrero, al día siguiente, entró a mi casa y fue cuando me sentí amenazado, porque entró sin que yo le diera autorización a mi fraccionamiento, entró con una camioneta nueva que nunca había visto, sin placas, con una actitud amenazante, poniendo sus manos sobre mi hombro derecho, diciendo solamente recuerda que yo puedo desaparecer personas, que yo tengo contactos, que yo puedo hacer muchas cosas y que tengo un bufete de abogados que me respalda, y mostrando esta actitud retadora o amenazante. Nuestro protagonista del día de hoy es Joltik Mikhail. Si lo conocías, parecía una de esas personas que no rompe ni un solo plato. Su actitud era tranquila y quienes lo han denunciado han dicho que hasta podría llegar a inspirarte ternura. Te podía recordar ese amigo tímido que tuviste ahí en la secundaria, que era bonachón y que se quedaba ahí en un rinconcito nada más viendo cómo los demás se divertían y que no se acercaba a hablar con nadie porque además era hasta como medio penoso. Pero si en una de esas, por la razón que fuera, tú le empezabas a hablar, ya agarrando confianza contigo, no perdía el tiempo y te empezaba a proponer negocios por todos lados hasta convencerte de que él era un mente de tiburón. Y al mismo tiempo te sabía envolver para que no desconfiaras de él. Joltik tenía 27 años y vivía en Lomas de Angelópolis, una de las zonas más exclusivas de la ciudad de Puebla. Y cuando se presentaba con alguien que no conocía, decía que era empresario. Y si te veía potencial como un nuevo posible socio, para convencerte de que era confiable, te enseñaba como prueba de su éxito todos los contratos que tenía con clientes muy grandes como Volkswagen, el Hospital Ángeles y el Hospital Aqua. Todo muy suave y cool, pero ya cuando le soltabas la lana, te empezaba a dar largas y te contaba que todo iba súper bien con esa inversión, pero nunca se quería sentar contigo a analizar los números del negocio, hasta que después de un rato dejaba de pagarte. De pronto, de la nada, se desaparecía y junto con él se iba también todo lo que habías comprado para el negocio. Pues hoy, Joltik Mikhail tiene más de 30 denuncias formales en su contra. Lleva 7 años estafando a poblanos y en los últimos días, antes del momento que estamos haciendo este video, finalmente las autoridades incautaron su casa y sus pertenencias. Esta es la historia del estafador de Puebla y de cómo creyó que era intocable hasta que le vendió humo al hombre equivocado. Tráete algo de comer, brother, que este chismecito está bastante sabroso y además está telenovelesco. Su nombre completo es Joltik Mikhail Rueda Guzmán y nació el 23 de enero de 1999 en Puebla. Dentro de la historia que Joltik siempre contaba, él se veía como un hombre que se había curtido en el campo de los negocios, o sea que no había terminado sus estudios, pero que había aprendido a base de los fregadazos que te da la vida. Pero por eso, ahora ya era un hombre bien exitoso. Ese era el primer gancho que siempre usaba. Contaba su historia de que era el hombre que salió de la nada, que era esa persona que vendía gelatinas cuando era chiquito y que así descubrió cómo es que se hace el dinero y que además fue maltratado en su casa y que hasta llegó a estar anexo por consumo de sustancias, pero que ya todo eso había quedado superado y se había quedado en el pasado y por eso ahora era una persona diferente. Su historia siempre empezaba como de esas de novela de TV Azteca donde decía que nadie confió en él cuando era niño, pero ahora es millonario. La historia era dura y fácilmente podías identificarte con su dolor. Te contaba todo eso con lágrimas en los ojos y pues claro que si lo escuchabas te surgía el sentimiento de querer ayudarlo por pura empatía. Y eso era exactamente lo que él buscaba. Yo soy quien le llama, yo soy quien lo jala al grupo de amigos, porque los viernes siempre después de entrenar nos quedamos a platicar, a tomar cerveza, a comer chicharrones, como él dice, chatarra, y lo vimos en una esquina, a él solo. Y la neta es que, pues, yo en general no le hablo a nadie en el gimnasio. Siempre que voy, entreno yo solo, incluso pues voy a lo que voy. Sí veo a mis amigos, pero ni siquiera los saludo, o sea, estoy simplemente con mi entrenador y el único momento donde convivo son los viernes. Ese día pues estábamos conviviendo y todos en el gimnasio llevamos años yendo. Entonces fue como, es el nuevo, no lo conocen y yo dije, pues amigo, ¿no quieres? ¿No quieres una cerveza? Me dice, no tomo. Le dije, bueno, pues no sé, agüita mineral. Y fue como tratar de incluirlo y en esto es como, pues a qué te dedicas y todo esto. Y ya fue que me dijo, pues me dedico a los inmobiliaria, a la renta de automóviles, también presto escoltas. Le dije, fíjate, yo estoy buscando unos escoltas porque voy a ir a hacer una manifestación al Estado de México por un caso de una falsa psiquiatra que se llama Rosa Barrancos. No me da su número, me lo encuentro creo que al martes siguiente, no me acuerdo si en la mañana o en la noche, y le digo, amigo, ¿cómo estás? Oye, me pasas tu número porque sí quiero ver lo de los escoltas y todo esto. Y ya la tercera vez que tenemos contacto es cuando yo le mando un mensaje y le digo, oye, tienes un camión, sé que rentas coches y camionetas, pero ¿tú crees que me puedas conseguir un camión de 3 toneladas para transportar víveres y una camioneta grande para transportar a
todo mi equipo de producción porque vamos a ir a dejar víveres a la Sierra Norte de Puebla porque es la misma afectada por las inundaciones de Poza Rica. Esto fue en octubre del 2025. Me dice, sí, no, yo te presto el camión porque a mí me gusta ayudar a la gente. Al final no me dio el camión porque obviamente no tiene camiones, no tiene dinero ni siquiera para eso. Entonces lo único que dio fue la camioneta grande, que hoy sabemos que era una Yukon, y que esa Yukon era de otra de las víctimas a las cuales se las había quitado. El camión yo lo conseguí, pero fue a la Sierra Norte y ustedes pueden ver el video de cuando fuimos a dejar víveres, sale él cargando también. Entonces esas actitudes fueron las que hicieron que me diera confianza y que lo fui arrastrando. Y él mismo fue como diciendo, contándonos también, abriéndose de su vida en ese viaje de 3 horas de ida y 3 horas de regreso hacia la Sierra Norte de Puebla. Y que no iba solo con él, también iba todo el equipo de producción de Ucronia, de todo mi equipo de producción para los videos de Mr. Doctor. La cosa es que Joltik no aparecía de golpe en la vida de la gente y tampoco era de esos personajes que saben cómo envolver a las personas con un carisma así arrasador. No, más bien era algo así como que sabía brincar de un amigo a otro amigo. Lo conocías porque alguien del gimnasio o un conocido de las redes sociales o por algún grupo en el que estabas y que tenías en común con alguien te lo habían recomendado. Y pues claro que como lo conoces por alguien a quien le tienes confianza, pues es difícil pensar que pueda ser una persona que en algún momento te haga daño. Lo que siempre mantenía igual era su imagen. Siempre estaba bien vestidito, con una forma de ser bastante tranquila y discreta, callado, pero seguro de lo que decía y mostraba siempre así porte de empresario exitoso. Pero eso sí, siempre bien humilde, sin presumir demasiado. O al menos eso parecía. Hay personas que cuando tienen algo que quieren presumir como su trabajo, sus logros, tratan de fanfarroneártelo en la cara de inmediato para mostrar que son muy importantes y que valen mucho por eso. Pero Joltik no era así, o no al menos en persona, porque bueno, ya ha pasado el tiempo, varias de sus víctimas han comentado que sí presumía sus carros y muchas de sus pertenencias en sus redes sociales. Pero él era cuidadoso y no soltaba nada de su vida cuando estabas platicando con él. Era más bien hermético, pero cuando ya te tenía la confianza, ahí sí te soltaba la sopa. Y en pláticas cotidianas muy naturalmente te contaba que había cerrado un negocio grande, que había conocido un influencer importante o que traía un buen planazo así para hacer lana entre manos. Y cuando te decía eso, no sonaba mamón o arrogante, sino que todo era parte de su cotidianidad. Antes que nada, primero identificaba a sus pichones, quería saber quién era la persona con la que trataba y si es que le iba a servir para ganar dinero o no. Y cuando encontraba a su siguiente víctima, sabía bien cómo llegar. Si eras del tipo de persona que valora la familia, pues él te hablaba de su familia. Si eras una persona honorable, pues él te hablaba de ser leal. Era prácticamente como un espejo perfecto de lo que tú podrías querer si es que tuvieras un socio. Y siempre te ofrecía ayuda, empezando con cosas pequeñas y de ahí se generaba más y más confianza hasta que finalmente llegaba el punto en el que te proponía algún negocio más grande y jugoso. Joltik decía que tenía muchos business muy bien armados, algo que era un poco incongruente, pues ¿cómo se supone que alguien que tuvo una vida tan sufrida y que no pudo terminar sus estudios lograr tanto éxito? Pues si es que nadie lo apoyaba, si es que pasó por tantos momentos tan duros como los que contaban sus historias, ¿cómo es que habría logrado superarse así solito? Y sí, ok, este tipo de historias, yo sé, hacen que alguien que tenga un perfil como el suyo te caiga bien. Pues además, por su personalidad así tranquila y sin presunciones a simple vista, pues como que te hace reflexionar un poco, lo ves como un caso de superación y por eso le crees. Contratos con Volkswagen, con el Hospital Ángeles, con el Hospital Aqua, una empresa de escoltas, una inmobiliaria, oye, carros bajados de Estados Unidos de forma legal y además su familia tenía varias escuelas donde muchas personas ya se habían certificado para salir adelante académicamente. Una historia de superación digna de la Rosa de Guadalupe. La cosa es que Joltik se inventaba los negocios exitosos que decía que tenía y cada negocio del que le hablaba a sus víctimas estaba específica y detalladamente creado para dar el gatazo con ese nuevo socio que tenía enfrente y los iba adecuando ahí según lo que se necesitara. Tenía documentos que se veían bastante reales, contratos que se sentían legítimos y estados de cuenta que mostraban casi $1,000,000. Así que tenía todo el plan ahí armado y siempre lograba salirse con la suya. No hombre, ni el personaje de la peli de Atrápame si puedes era tan hábil para contar sus historias tan alucines. La realidad es que sus empresas no existían. Los contratos con Volkswagen eran pura mentira y la escuela del hermano, bueno,
ya llegaremos a eso. Al momento que yo me encuentro con las víctimas, fueron más de 30 víctimas. Hoy puedo decir que son más de 100 víctimas que han sido estafadas desde hace más de 8 años, en complicidad con el papá, la mamá y el hermano. Donde comienza lo fuerte o empieza a robar más y donde comienza su pic de robos y empiezan a escalar socialmente, porque estas personas vivían a las orillas de Puebla en una localidad que se llama Covadonga, después migraron a una colonia, digamos, promedio como El Mirador, y posterior a eso llegaron a Lomas de Angelópolis, no precisamente a la zona más acá, pero han ido escalando. Hoy puedo decirte que son más de 100 víctimas, que son más de 100 automóviles, que ya no solamente se quedan 10 millones de pesos, puedo casi sumar más de 30 millones de pesos que han robado entre casas, automóviles, dinero en efectivo, muebles, porque no comenzaron robando automóviles, comenzaron robando, por ejemplo, sillas, tablones para fiestas, que esos tablones hoy sabemos también que los ocupan para esas fiestas, porque estos tipos les encanta presumir y creerse que tienen dinero y hacer fiestas cada determinado tiempo. Hoy te puedo decir que más de 100 víctimas hay. Algunas han puesto las denuncias, otras no. Te puedo decir que también hasta este momento van más de 20 carpetas de investigación. Hay personas víctimas que les robó más de 10 automóviles, que ustedes pueden decir, ¿cómo es que le diste 10 automóviles? Es que se va ganando la confianza y va uno por uno, donde esos automóviles ya eran usados, e incluso algunos más les decía que los compraban los carros, se los daban a Joltik, y también llegan como paracaidistas a robarse casas. Hoy sabemos que varias de las casas que tienen, al menos 2 de las que tienen en Lomas de Angelópolis, son casas que les pertenecían a otras personas y que llegaron como paracaidistas a quedarse con esas casas, y que obviamente, como el caso de doña Carlota, pues no las pueden sacar porque va contra la ley. Entonces aprovechan de esos huecos legales, y que son huecos legales que no es que ellos sepan, sino que fueron aprendiendo de su papá, porque su papá siempre se dedicó a eso. De igual forma, otra de sus estafas es con esta escuela que certifica en menos de un mes, 4 meses, pero que ni siquiera ellos certifican porque no tienen REBOE, porque aunque le pongan el título de SEP, la SEP no los avala. Más bien buscan a otras universidades, otras escuelas también patito, que por dinero terminan dando certificados que sí tienen validez, pero pues obviamente porque se compran con dinero. Sabemos también hoy que hay muchas víctimas también de esta escuela que pagaron 6,000, 9,000 pesos por su certificado de secundaria, de preparatoria, y que no les han dado absolutamente nada. Entonces esa escuela también va a caer, porque también, y en esa escuela es donde se escondían los carros, y es en complicidad con la mamá, porque la mamá los encubría. La mamá también la hacía de limpieza dentro de la escuela. La mamá, el propio Joltik, muchas veces fueron a los pueblos, a las comunidades, a presentar la escuela para que los niños, los adolescentes, los jóvenes de esas comunidades como San Martín Texmelucan, Tehuacán, Tepeaca, Quecholac, Zacatelco, en Tlaxcala, los inscribían. ¿Para qué? Para que comprometerlos a que pagaran y entonces les dieran su certificado, pero obviamente sin darles educación, sin darles clases. Entonces también esa escuela es otra forma de estafar. Y lo de los carros, obviamente, donde los pintan, los reemplacan y los van a vender a tianguis como los de San Martín Texmelucan, como en Oaxaca, porque en Oaxaca, Puebla, Querétaro eran de donde tenían las placas, en el propio Tlaxcala. Entonces estas personas es la forma en la que vivieron y comenzaron a hacerlo a partir de, desde el 2017, 18, pero fuertemente todo comienza en 2023. Pero a ver, aquí está el detalle más importante para entender por qué tanta gente cayó en las garras del estafador de Puebla. En un inicio, Joltik sí cumplía. El negocio que más se le daba era pedirte, de alguna manera, que le dieras un coche que no estuvieras usando para poder rentarlo como Uber o alguna plataforma similar, y entonces echaba a andar ese negocio. Y lo interesante es que te pagaba puntualmente, semana tras semana, sin fallas. Incluso dentro del negocio hasta decía que podía adelantarte semanas. Eso generaba la sensación de que sabía cómo mover los negocios y te transmitía confianza porque veías que sí pagaba. Entonces así, pues se lo recomendabas a tu hermano, a tu papá, a tu esposa, a tu mejor amigo, y Joltik les daba exactamente el mismo trato. Así, excelente. Normalmente es un modus operandi muy común de muchos estafadores y vendehumos famosos, como Frank Abagnale, el estafador de Tinder, o Ana Sorokin. Son personas que tienen en común que primero se presentan, muestran un personaje que está en una posición muy fuerte de poder, que no necesita absolutamente nada de nadie y que sabe cómo funciona el dinero, y después se acercan a sus víctimas y les venden la idea de que son todos unos afortunados por haberse topado con ellos y que ahora se estarían sacando prácticamente la lotería porque los estarían invitando a un negocio
millonario. Y luego, cuando ya empieza de veras el business, van metiendo más y más personas y les cumplen en tiempo y forma por lo menos un año donde todos reciben el dinero que esperan y todos están contentos. Y entonces, cuando el círculo ya creció lo suficiente para que se junte una muy buena lana, entonces sí, se preparan muy bien y cuando menos se lo esperan todos los socios, estos patanes se escapan con todo el botín. Digamos que estos estafadores ven todo esto como una especie de inversión. Incluso si alguien de sus víctimas al inicio les piden que les regresen unos miles de pesos, estos vendehumos lo ponen hasta de su misma bolsa, todo con tal de que la fachada se mantenga y de que con esto se multiplique el número de víctimas hasta el final, que valga la pena todo el esfuerzo que le metieron a esta estafa. Hoy a la distancia sabemos que yo no era su víctima principal de Joltik. Originalmente, como él lo que busca y su forma de sacar dinero es con los carros y después de los carros tal vez sí pedir dinero, su víctima era otro miembro del gimnasio que se llama Juan Carlos o como le decimos Don Juca. Te dijo, oye, tu camioneta me gusta, ¿no te interesa que te la compre o rentarla? Don Juca estaba pasando por una situación no tan buena de dinero, le dice, pues te la vendo, no tengo problema. Y le dice, pues sí, pero dame primero la factura para yo revisarla y todo esto. Hoy sabemos que lo que quería era quedarse la factura para copiarla probablemente y quedarse con la camioneta. Justo en este mala racha económica de Don Juca, yo le presto dinero a Don Juca. Yo soy muy organizado con mis finanzas. Eran 30,000 pesos a Don Juca. Entonces yo le decía a Juca, me dice, oye, pues sí quería dártelos esta quincena, pero no. Se entera Joltik y Joltik me dice, pues yo te los presto. Nada más dile a Don Juca, y le empezó a decir a Don Juca, oiga, sé que le debe 30,000 pesos a Octavio, dame la camioneta, yo le empiezo a rentar y yo mientras te doy los 30,000. Claro, era su gancho para quedarse con la camioneta. Yo le digo a Joltik, a mí no me gusta triangular las cosas, pero si me quieres realmente ayudar, préstame a mí el dinero, los 30,000, yo te los pago en 3-4 días que ya me cae dinero a mí y te los pago. Y con Don Juca aparte, ahí es donde dice, pues mejor en vez de estafar con una camioneta de 200,000, mejor estafo al mister. Y ya en esta confianza donde me dice, fíjate que cerré un contrato con el Hospital Aqua, con el Hospital Ángeles. Decía, pues sí, porque no me lo había contado. Sé que esa misma historia se los contó a las víctimas de ese mismo momento. A mí ahí me llamó la atención porque dije, es muy raro que el Hospital Ángeles rente carros porque para transportar a los médicos. O sea, el hospital, cada médico va a sus congresos como pueda y en sus carros. Días después me dice, oye, yo ya le había comentado que quería empezar a invertir en otras cosas, pero que no me absorbieran tiempo de lo que realmente me gusta, que es el entretenimiento. Entonces me dice, amigo, compremos una camioneta, 400,000 pesos. Tú pones 200,000, yo pongo 200,000, hacemos un contrato, que lo chequen tus abogados. Todo me dio confianza. Le dije, pues sí, me dice, hacemos una renta, yo cada 15 días te doy determinado dinero. Y yo no lo hacía con la intención de que ese negocio me diera una retribución importante o inmediata, porque esa ahí no iba a ser mi fuente de ingresos. Ya va, compraron la camioneta, se los di el dinero, firmamos el contrato, le hicieron algunas correcciones, se lo mandamos, firmamos, le doy el dinero. Días después Joltik me dice, oye, vi tu video de bajar de peso, fíjate que me interesaría ocupar esta sustancia de Ozempic o de Mounjaro. Y le dije, oye amigo, más allá de este medicamento, esa es solamente una patita del tratamiento. O sea, si realmente tú quieres bajar de peso, el tratamiento son otros pilares como la alimentación, el ejercicio, la disciplina, pero lo más importante en el manejo de obesidad es la parte psicológica y de psiquiatría. Y me dijo, sí, ¿cuándo voy a la psiquiatra? Y sí fue con la psiquiatra, sí fue con la nutrióloga, sí empezó a ir con mi entrenador y dije, o sea, sí está comprometido. Y dije, amigo, no te preocupes, yo ya no doy consulta, pero yo te doy seguimiento por la parte con el fármaco, con la parte médica, pero hasta estos laboratorios, por eso es que se hizo laboratorios. Y cuando vi que estaba, dije, es que esto es perfecto. Y dije, puedo hacer el reality show que quería de Kilos Mortales versión Mr. Doctor, pero sin cirugía bariátrica, con todo esto. Y dije, claro, con él puedo poner la clínica, ya lo conozco, tiene negocios, lo podemos hacer acá, porque como le dije, para ese momento iba con una camioneta con esto y no lleva con la presunción que ya vimos ahora sí que lo presumía como buchón en las redes sociales. Y le dije, hagamos el contrato de la clínica. Yo fui el que se lo ofrecí. Me dijo, sí. Firmamos el contrato, hicimos todo el plan para el reality show. El plan era hacia finales de 2026, inicios de 2027, mostrar el reality y que la gente dijera, yo quiero ir al sitio donde Joltik, más allá de bajar de peso, mejoró todo lo metabólico, y que con la confianza de que esas personas con las que iba, personas que yo conozco que son buenas y que las íbamos a tener ya dentro de la clínica. Entonces, como todo empezó a fluir, le dije, esta no va a ser mi fuente principal de ingresos, lo estoy haciendo como una inversión que me gusta. Yo me voy a encargar de la parte del reality
quality y de la parte médica, de organizar a la parte médica, pero la parte administrativa encárguense ustedes. Y lo dejamos así en el contrato, dejamos los porcentajes. El plan era yo quedarme con el 25% de esta clínica, dar $1,000,000. Al final le di 367,000 pesos. Me mandó fotos de la camioneta que la había comprado, como a muchas de las víctimas les mandaba fotos. Decía, pues no pasa nada, o sea, lo estoy viendo acá, no es como que se vaya a ir. Y la clínica era un proyecto a un año, tampoco era como que quería ver resultados inmediatos. Pero hay gente que sí confió sus bienes y que no fue dinero que ya lo tuviera a la mano. Las primeras 4 o 5 semanas pagaba bien y pagaba en orden. Te había metido a la intimidad de su familia. Una vez que este vendehumos tenía tu confianza, escalaba al siguiente nivel de la estafa. Primero, veía si querías hacer el negocio con él o no. Luego, cuando ya le entrabas, te daba un primer resultado y te generaba algo de dinero. Y de ahí te pedía algo más ahora para mejorar todavía un poquito más el negocio. Y casi siempre te pedía que compraran juntos un carro. Luego te salía con que se necesitaba más y luego que el negocio iba tan bien que ya venía una inversión más grande y así se las gastaba. En el caso de Mr. Doctor, la trance estuvo más o menos así. Cuando ya tenía confianza con él, Joltik le propuso un negocio de poner una camioneta a funcionar con este formato tipo Uber y luego hablaron de hacer un reality show para el canal de YouTube de Mr. Doctor, donde Joltik sería el personaje principal y la temática sería la aventura de una persona que quiere bajar de peso y todo el viaje que eso implica, todo muy bien documentado en video. El negocio estaría en que se iba a crear una clínica especializada en bajar de peso a los pacientes y donde Mr. Doctor iba a involucrar a médicos que él conoce y que son de su total confianza para que una vez que Joltik bajara varios kilos y que además lo hiciera de una forma saludable, eso serviría como publicidad y más gente así quisiera ir a esa clínica. Para hacer estos negocios, Joltik primero le pidió 200,000 pesos en efectivo para la camioneta, luego 267,000 para habilitar la clínica metabólica que funcionaría dentro del reality show y finalmente otros 100,000 para la renta del espacio donde se iba a poner la clínica. Esto totalmente daba un aproximado de 567,000 pesos que Joltik se terminó embuchando. Yo le di 3 pagos, uno de 200,000 por la camioneta, otra transferencia de 267,000 pesos al inicio para rentarlo de local y otros 100,000 pesos a finales de diciembre porque necesitaba apartar la renta del lugar donde se iba a poner la clínica. Fuimos a la plaza, fuimos a tomar medidas, o sea, sí daba certeza de varias cosas. En un total 567,000 pesos, pero yo nunca vi retribución de esa renta que me iba a dar quincenalmente por lo de la camioneta. Yo no se los di porque me sobrara el dinero, tampoco pensaba una retribución inmediata. A mí no me gusta andar fanfarroneando de sí, no, lo vamos a hacerlo ahorita. Y te lo dije, Joltik, te lo dije. Te voy a meter a la cárcel y no me voy a cansar hasta cerrar esa escuela y que tú, junto con todos tus cómplices, sea tu familia o no, acaben en la cárcel. Yo no me voy a cansar hasta lograrlo. De que no que el mejor promedio, no que muy inteligente, no que 2 cédulas y que quién sabe qué, pero bien que un primaria trunca le vio la cara. Porque sí, porque los sociópatas son así, tienen esta habilidad para el discurso, para envolver. Ahí tenemos a la loquita de los colores, ahí tenemos a Marilyn Cote, ahí tenemos a muchas personas que ese es su habilidad principal, saber envolver y contarse historias y ser como cachirulos de hablar y ¡pum! Cuando dejaba de pagar, llegaban las excusas. Eso sí, siempre tenían alguna especie de lógica y siempre sonaban creíbles. No, es que el SAT me congeló las cuentas. Es que llevé el coche al taller y no está listo ahorita. Es que, ¿qué crees, amigo? Me asaltaron. Es que mi hija está grave en el hospital. Es que estoy en Querétaro y tuve que salir de emergencia, pero el lunes te pago y hasta te doy el doble para compensarte. Y para que no dudaras, te mandaba una foto de su estado de cuenta con 900,000 pesos para que vieras que todo el negocio iba bien. O sea, dando a entender que el dinero sí existía. Solo que no te lo podía dar en este momento todavía. Ya sabes, por gajes del oficio. En ningún momento mis amigos me advirtieron nada porque también lo veían como una persona que trabajaba, que rentaba carros, que se veía tranquila, que siempre estaba llevando las cosas bien. Ya fue hacia finales de diciembre que ya empezaba a subir fotos buchonas al grupo de amigos de WhatsApp donde subía armas, subía fajas de dinero, aunque él lo haya negado que no presumía las armas y todo esto. Claro que sí, ya como que se empezó a descarar un poco más hacia finales de diciembre, principios de enero del 2025, pero nadie sospechaba de él, nadie, absolutamente nadie. Y cuando ya no le creías las excusas y empezabas a dudar de que este fuera un negocio de veras y exigías tu dinero o tu carro, entonces llegaba la amenaza. No sabes con quién te estás metiendo. Yo conozco a gente que está en la maña. Pues a ver si te hacen caso, porque yo me ligué a la fiscal del estado y estoy saliendo con ella. Yo tengo varios contactos en el Ministerio Público, así que aguas, carnal.
No era desesperación, era estrategia pura. Las amenazas paralizaban a las víctimas con miedo y así este patán ganaba tiempo. Esto le funcionó durante 7 años, donde decenas de personas con pruebas en las manos prefirieron mejor quedarse calladitas. Con Mr. Doctor fue un poco diferente, porque como que su estrategia con él fue sembrar primero la semilla de que si es que por ahí en algún momento el negocio saliera mal, era mejor que no se metiera con él. Expresamente no nos decía como yo soy amigo de tal jefe de plaza, pero sí iba mandando mensajes subliminales en las pláticas del día a día. Lo que hacía es mezclar cosas de la realidad, llevarlas a su mundo para que tú te las creyeras. Fíjate que esta persona la desaparecieron afuera de este restaurante, era mi amigo y es que él también se dedicaba a la venta de carros y veníamos a comer acá, pero te lo hice con una naturalidad. Dices, pues esto viene como a colación, estábamos hablando no sé de qué rico está el corte de carne, pero pues como estamos en este lugar, él sacó como la plática, te dejaba ahí los mensajes, te decía, por ejemplo en mi caso, un día llegó y me dice, es que mi hijo mayor, su mamá es de Sinaloa, días después, es que tengo que ir a Sinaloa, pero casi no subo fotos porque como la mamá de mi hijo, hermana de tal jefe del crimen organizado, y dices, como que te sacabas de onda, pero decías, pues sí, pero es la hermana pero luego como me contactan, pero yo me alejé de ellos, pero bueno, sigo teniendo relación, o sea, como que no te lo decía expresamente, pero esto, sí, pero las pistolas, es que yo las consigo por otro medio, y aquí me las dan por acá, pero pues las tengo que ocupar porque por mis escoltas, es decir, te iba contando cosas que cuando llegaba el momento donde lo confrontabas para que te regresara tu dinero, tus carros, tu casa, cuando llegó conmigo a amenazarme ese 8 de febrero aquí, que entró sin placas, sin mi autorización frente a mi casa y me dijo, solamente recuerda que yo tengo contactos y que yo puedo desaparecer personas. Hace retrospectiva y dices, me dijo que esto, me dijo que el otro, me dijo que esto, y entonces es esa forma psicológica de decir, porque aparte lo interiorizas tanto como tu amigo, porque te dio confianza, porque su mamá cristiana se ponía a poner música de alabaré a Jesucristo, y aparte te da chilitos, o sea, se había metido también en lo emocional contigo como amistad. A quien le robó 10 carros, tuvo que salir de la ciudad de Puebla, y esto es cierto, amigo, se llevó a sus hijos porque le dijo, yo sé dónde vive, le roba los carros en 2023, 2024 desaparece, logra recuperar a esta persona 2 carros en 2025, y en uno de sus mal viajes por consumo de sustancias, le habla por teléfono para decirle, devuélveme mis 2 carros, porque sé que los tienes tú, y recuerda que tienes contratos, y ahí en ese viaje empieza a despotricar y empieza a hablar sobre cómo es que hace contratos falsos, sobre cómo tiene contactos con notarías que sean ciertas o no, pues le ayudan a certificar esos contratos. Entonces esa fue en mi caso la forma en la que amenazó y en la que amenazaba a otras personas. Pero Joltik no se movía solo, su familia era gran parte de este engaño. Esto parecía algo así como la peli de Parasite. Según sus víctimas, para generar más confianza, Joltik en varios momentos te presentaba a su familia, te llevaba a casa de su mamá, que era una mujer intachable, que se presentaba como una señora cristiana muy religiosa. Era una persona que formaba parte activamente de su iglesia y escuchaba música de adoración, y todo esto obviamente nada más era el gancho para que después de conocerla te quedaras pensando algo así, bueno, si la mamá es así de buena persona, pues el hijo tiene que ser igual. Su papá, Jaime Rueda, supuestamente era un abogado prestigioso, que cuando las víctimas le reclamaban a Joltik que querían su dinero, él las mandaba directamente con su papá, y entonces cuando llegaban a reclamarle al señor, él negaba que Joltik fuera su hijo y decía que él nada más le estaba rentando la casa en la que vivía. Y además está su hermano Anwar, que dirigía una escuela, o algo que se hacía pasar por una escuela. En su caso sí me presentó a su familia como a muchas de las personas, pero fue a su familia nuclear, o al menos a la que él me había contado. Finales de octubre, en el Halloween, hace un Halloween en su casa y me dice, va a haber amigos de mi esposa, va a estar mi hermano, pero realmente no me lo dijo expresamente hasta ese mero día, pues que no habían llegado amigos suyos. Yo no sabía sobre su mamá, sobre su papá, medio me había comentado, ya para ese momento me comenzaba a comentar que había una dinámica difícil con su papá, que con su papá no se llevaba, que su papá no lo quería mucho, no me había dicho a qué se dedicaba propiamente, tampoco de su mamá había entrado en mucho detalle. De su hermano me había dicho medio que tenía una escuela, pero hasta ahí. Y era pues prácticamente una casa en medio del bosque, que hoy sabemos que esa casa aparentemente también es robada y que llegó como paracaidista, y que no sería raro porque en esa casa toda la fiesta fue en el patio, en el patio que era muy grande, pero la casa estaba vacía, estaba sin muebles. En esa fiesta conocí, hoy en retrospectiva sé que sí, recuerdo que me presentó al hermano, pero fue saludarlo normal, así, mi hermano, mucho gusto, yo seguí. 60 personas que estaban en esa fiesta, en esa reunión, 55 eran amigos de la esposa, él no tenía amigos. Era un viernes, fuimos como todos los
los viernes a entrenar y me dice, oye amigo, ¿ya vas a venir? Así me dijo, es que no hay nadie. Le dije, ¿cómo? Bueno, sí, están los amigos de mi esposa. Y dije, o sea, no tiene amigos. Debí de haberme dado cuenta que por qué no tenía amigos, porque obviamente los estafa, el estafador de Puebla. Yo le dije a todos los demás, oigan amigos, no está Joltik. Genuinamente les dije, no hay nadie de Joltik. Me da pena con él, que nos invitó y ya fuimos como 15 del gimnasio y básicamente de las 70 personas que andábamos, el 80% pues no eran amigos de Joltik, eran amigos de la esposa de Joltik. Y esa fue la primera vez. Yo nunca conocí fuera de esa fiesta al hermano de Joltik, no conocí ni a su mamá ni a su papá hasta que pues ya se encuentra todo esto. Vale la pena decir que a él no le importa poner a su familia sobre la mesa con tal de generar confianza y salirse con la suya, porque a mí varias veces me mandó fotos de su hija enferma, que hoy sé que esas fotos se las mandaba a muchas personas justo cuando le comenzaban a cobrar, decir, es que ¿qué crees? Mi hija está enferma y no tengo dinero y mis cuentas están congeladas. El papá, Jaime Rueda, es el que lo saca de la cárcel o de los apuros cuando hay cuestiones legales. La mamá es el que envuelve a las víctimas para generar confianza vendiéndose como una mujer cristiana que regala chiles en nogada y que es una mujer de familia y de Dios. Y Anuar, quien presta su casa para, su escuela, para ahí guardar todos los carros que se roban y que utiliza esos carros robados porque muchas veces lo han detenido con los carros robados y llega el papá Jaime Rueda a dar dinero, a comprar a mordidas a los policías y recuperar esos carros robados. Joltik utilizaba a su familia de distintas maneras. En el mismo terreno donde está el centro intensivo de certificación, está el terreno donde escondían los carros y al fondo está la casa donde vive la mamá, Magali. A las víctimas que metía a esa casa, pues les preparaba chilitos en nogada, les ponía música cristiana. Varios carros tenían el GPS y ahí mandaban la ubicación donde estaban los carros. Abría doña Taquito, la mamá de Joltik y Anuar, y negaba que los carros estuvieran ahí. Anuar también le ayudaba a vender los carros y obviamente los escondían ahí en su escuela y los manejaba esos automóviles. Entonces esa es la forma en la cual contribuían a la estafa de Joltik, porque aparte claro que les convenía porque Joltik era el que más dinero aportaba a esa familia. Dentro de todo este novelón está el Centro Intensivo de Certificación CEP Puebla, la escuela del hermano de Joltik que se dedicaba a dar certificados de secundaria, de bachillerato y hasta licenciaturas de Derecho, Administración, Psicología, Pedagogía y Enfermería. La parte turbia es que desde que se dio a conocer la situación de Joltik empezaron a salir a la luz muchos trapitos sucios de esta institución. Primero salió a relucir que estaban operando como una escuela que da certificados pero que no cuentan con un permiso especial de la Secretaría de Educación Pública de México para poder hacerlo. Estos permisos no los tiene cualquiera y se llaman REVOES, reconocimientos de validez oficial de estudios. Entonces la cosa estaba rara porque se trataba de una escuela que prometía que podrías obtener tus papeles muy rápido para poder validar tu secundaria, preparatoria y hasta tu licenciatura, pero los títulos que entregaba no tenían validez legal en México. Cuando explotó todo este escándalo, trataron de controlar la crisis de imagen que les estaba cayendo y explicaron en las redes que, a ver, no vayas a pensar mal, mano. Ellos no son de los que emiten los papeles con la validez oficial, sino que ellos son como el puente, dicho tal cual por ellos, para que puedas obtener esos papeles. Y a ver, dime mal pensado, pero esto como que está raro, ¿no? Pues como que el puente. Cuando vas a inscribirte a una escuela, estás buscando que ellos hagan todo directamente con la SEP, que te avalen que tienes secundaria, que tienes prepa o que eres un profesionista. No que ellos sean una especie de puente o conecte con otra escuela. Pues si no, pues desde un principio te metes en esa otra escuela. Pero espérate que hay mucho más. El nombre, el logo y los colores de la institución fueron prestados, digamos, de otra escuela que se llama casualmente igual, pero que está en Guadalajara. Centro Intensivo de Certificación. Y bueno, tal vez podríamos pensar que pues a lo mejor esta escuela que está en Puebla es una sucursal y por eso hablan de eso del puente con esa de Guadalajara, pero pues al parecer la cosa no es así. La imagen de las dos escuelas es prácticamente la misma, se puede prestar incluso a confusión, pero como la escuela del hermano de Joltik entró en el ojo del huracán, pues justamente en ese momento la escuela de Guadalajara de inmediato salió a marcar su raya para decir que ellos no tenían absolutamente nada que ver con ella y que estaban sorprendidos que existiera esa otra escuela, y de hecho también confirmaron que desde 2024 ya hasta habían comenzado acciones legales contra el papá y el hermano de Joltik. En el caso de Anuar, él, con su autonomía y gran conocimiento y capacidad de comunicación, ha participado en foros de YouTube explicando a detalle a qué se dedica él y su familia. Aquí Mr. Doctor está comentando que tú eres el hermano de Joltik, ¿es real? Sí, así es. Como vemos, el hermano de Joltik hace público que él es el encargado del Centro Intensivo de Certificación CEP Puebla,
del cual podemos ver en pantalla sus redes sociales. Y si leemos con detenimiento, se presenta como: somos el centro intensivo de certificación más rápido en el nivel medio superior en el estado. Mr. Doctor comenta por qué tu hermano no ha terminado la primaria. Pues mira, yo creo que esos son temas personales que no tendrían nada que ver, que se lo pregunte directamente a Joltik. Bueno, ok, Joltik no estudió y pues tendríamos que preguntárselo a él. Pero el director de un gran centro de certificación, el más veloz de todo Puebla, que da títulos y cédulas de licenciatura, pues también él sí debería tener su cédula. Pero ¿qué creen? Si nos vamos al buró de cédulas y escribimos su nombre, Jaime Anuar Rueda Guzmán, nos daremos cuenta que tampoco tiene cédula profesional. ¿Qué pasó ahí? Dando títulos y cédulas a otros, pero tú no tienes la tuya, Anuar. ¿Y qué creen? Buscando en internet, encontramos el original Centro Intensivo de Certificación, el cual se encuentra en Guadalajara, en donde solo dice que tienen el plantel Fontana, otro plantel que dice Central Nueva, el plantel de Guadalajara Centro, un plantel en CDMX y otro en San Luis Potosí. Es decir, son 5 centros intensivos solamente. ¿De dónde salió el de Puebla? ¿Será acaso que por esto, el pasado 16 de febrero del 2026, el Centro Intensivo de Certificación, el original de Guadalajara, sacó este comunicado? Leámoslo y hagamos detalles zoom a las partes importantes. Centro Intensivo de Certificación, Tlaquepaque, Jalisco, 16 de febrero del 2026. Deslinde de responsabilidad, aclaración institucional y aviso legal, a quien corresponda. Por medio del presente, el Centro Intensivo de Certificación, en su carácter de institución educativa legalmente constituida, comparece para aclarar, deslindar y hace constar lo siguiente. Primero, nuestra institución no guarda alguna relación, ya sea directa o indirecta, jurídica, administrativa, académica, comercial o patrimonial, con la institución ubicada en la ciudad de Puebla, Zaragoza, con el domicilio calle 10 de Mayo, número 11506, Colonia Granjas, llamado Centro Intensivo de Certificación CEP Puebla, la cual utiliza el mismo nombre agregando CEP Puebla. Desde aquí ya vemos, pues que no tiene nada que ver. En el caso del Centro Intensivo de Certificación, que es la escuela de Anuar, pues es una escuela fake porque no tiene reboes, ellos mismos no certifican ni el bachillerato ni la secundaria. Hay declaraciones de las excuñadas donde dicen, y yo sigo invitando a las víctimas a las cuales les quitaron dinero, les cobraron entre 6,000 a 9,000 pesos y no les dieron sus certificados. Sé que los que sí dieron eran a partir de otras escuelas que están en otros estados del país, como en Nayarit, como en el Estado de México, pero el centro intensivo realmente incluso se vendía como centro intensivo antes de que tuviera sus instalaciones, que ustedes pues ya vieron esa casa que más bien la transformaron, son unos cuartos ahí todos feos, pero sí, a decir de otros, sí sé que hay personas que no les dieron sus certificados y esa escuela también servía para esconder ahí los carros que se robaba Joltik antes de cambiarles las placas y de pintarlos, y que obviamente esos carros también los utilizaban Anuar y su familia. Pero, ¿en qué momento fue que se supo que Joltik era el estafador de Puebla? Pues todo comenzó el 7 de febrero de 2026. Alguien de forma anónima publicó en un grupo de Facebook de Puebla la foto de Joltik con una advertencia: este hombre me estafó. Y en menos de horas, los comentarios de esa publicación se llenaron con una frase que se repetía decenas de veces: a mí también. De hecho, así fue como Mr. Doctor se enteró que sus negocios con Joltik no le iban a salir bien, porque las redes empezaron a hablar solitas y cuando menos lo esperaba le aparecieron varios mensajes de alerta. Entonces Mr. Doctor, obviamente confundido, habló directamente con Joltik, pero él lo negó absolutamente todo y dijo que alguien lo quería desprestigiar nada más. Pero aquí pasó algo interesante, que tal vez Joltik no calculó. Él, por lo visto, por lo que se puede leer en todas estas publicaciones de Facebook, había intimidado a cada víctima por separado, convenciéndolas de que estaban completamente solas y que nadie les iba a hacer caso. Pero de pronto, y por pura casualidad, todas se encontraron juntas en el mismo hilo de comentarios y el mapa completo apareció por primera vez. El momento en el que me doy cuenta que me estafaron fue el 7 de febrero, aproximadamente a las 8 de la noche. Era un sábado, yo estaba cenando y me llegó la notificación de una publicación en el grupo de vecinos
vecinos donde yo vivo, donde exponen fotos de Joltik Micael Rueda Guzmán, donde denuncian de manera anónima en un inicio que constantemente roba carros, que roba casas, que estafa a personas, y yo confronto a Joltik. Joltik para ese momento tenía 3 semanas desde el 16 de enero que no me había dado la cara y no contestaba mis mensajes de WhatsApp. Yo le escribía todos los días y no me contestaba, le marcaba, no me contestaba, y ese 7, en cuanto yo le mando la conversación, la mandé tanto a él directamente como al grupo de Facebook de amigos del gimnasio. Le digo, ¿qué pedo, Joltik? ¿Qué es esto? Y me habla, y su llamada lo notaba muy temeroso, porque yo le dije, Joltik, a ver, devuélveme los 600,000, o sea, el dinero. No, es que quién sabe qué. Le dije, me desesperé y le dije, solamente recuerda, Joltik, que yo tengo 16 horas grabadas de ti para el reality show, y aparte a mí me encanta hacer viral las cosas. Si tú realmente eres robas y quitas dinero y estafas como dice esta publicación, vas a hacerte viral, porque tú solamente has conocido a Octavio, no has conocido a Mr. Doctor. Y es así que el día me dice, pues mañana nos vemos a las 8 de la mañana en tal lugar con mis abogados. Le dije yo, perfecto. 8 de la mañana quedamos de vernos el domingo. Sin embargo, media hora antes llegó a mi casa, estuvo hablándome estando fuera de mi casa, y ahí fue donde quería persuadirme de que no lo hiciera viral, y tratándome de convencer que esa publicación y las personas que comentaban esa publicación estaban en anónimo, porque para los que no recuerden, en los grupos de Facebook siempre puede haber como la opción de poner en anónimo la publicación. Entonces yo todavía no lo dudé, pero a mí ya me habían dado ciertas banderas rojas en retrospectiva para ese momento, decir, puede que sí me esté estafando. Y pues ya sabemos todos que cuando se trata de exponer a charlatanes y vendehumos, Mr. Doctor se pinta solo, así que empezó a reunir a todas estas víctimas, y para el día 2 de marzo fueron a hacer una manifestación afuera de la Fiscalía de Puebla para que les hicieran caso. Llegaron 30 de los afectados por Joltik, y claro que, como suele pasar en estos casos, fue hasta ese momento que empezó todo este ruido mediático que les empezaron a hacer caso de verdad, pues ya había personas que lo habían denunciado desde hace 7 años y no tenían respuesta todavía. Y para este punto se encontraron cosas muy interesantes y turbias, pues resultó que en varios ministerios públicos pedían dinero para avanzar en estas carpetas, había fiscales que borraban nombres de las declaraciones, policías ministeriales que llamaban al papá de Joltik para avisarle que había gente que los estaban buscando. Así que Joltik no nada más amenazaba con tener conexiones, de verdad las tenía. Pero esta vez había algo diferente. Ahora había cámaras, ya había un documental de un youtuber que le dedicó mucha energía y mucho tiempo, había más de 30 rostros con nombre y apellido dispuestos todos a dar la cara públicamente para que esto se aclarara. Yo me fui a manifestar afuera junto con todas las víctimas a la fiscalía, y fui a confrontar a la fiscal y a que nos dieran la cara porque no habían procedido muchas denuncias que estaban desde el 2018 contra Joltik. Después, al día siguiente, me fui a entrevistas a MBC Radio, al Heraldo, con Luis Cárdenas, con Maca Carriedo, me fui a podcast. El miércoles también tuve entrevistas. A mediodía me escriben de la fiscalía para decirme a las 2 de la tarde lo ve la fiscal. Miércoles 4 de marzo me entrevisté con la fiscal. El jueves también me puse a dar entrevistas en canales de YouTube como con Negún Pasa, con el Ruinaversal, estuve con Defraudeame la Nave. Lo que quiso hacer es desprestigiarme, incluso decir que esas 15 personas eran actores. Pero ahora, con todas las denuncias que hay, más de 20 carpetas, ya incluso salieron a hablar tus excuñadas, ya contaron toda la historia de tu dinámica familiar. ¿También les vas a decir que son actrices? Después de todo esto, pasó algo que nadie esperaba. Joltik tuvo la brillantísima idea de contestarle a Mr. Doctor, pero lo hizo como si él fuera Mr. Doctor también, como si él fuera un youtuber, de la peor manera posible y una en la que no le favorecería para nada. Pues Joltik abrió su propio canal de YouTube para dar su versión, su verdad. ¿Por qué no hablas tú, doctor reggaetonero? Que el que me pedía dinero eras tú. Porque el que me pedía para sus seguros de su familia eras tú, ¿está claro? Porque ahí tengo el audio de cuando me pediste el dinero para tus papás, para su seguro. Pero sin embargo, aquí hablamos de educación. Y gracias a Dios, mi papá sí me dieron valores para no hablar mal de tu familia. Y es que quién sabe quién habrá asesorado a Joltik, pero este fue un terrible error. Trató de limpiar su imagen y su reputación y quiso entrar en el juego de los medios, y ahí se notó que es un terreno que nomás no es lo suyo. Claramente se nota que no domina hablar enfrente de la cámara y que no conoce cómo funcionan las redes sociales. Pues muy envalentonado se grabó desde una oficina y dijo que todo lo que estaban diciendo en internet era mentira y que él era realmente la víctima en todo esto. Prácticamente se la pasó diciendo en un video larguísimo y de super hueva de 2 horas que Mr. Doctor no tiene educación, que no tiene moral y que en los videos donde lo expone solo le estuvo faltando al respeto.
Y bueno, tal vez el único momento así, el más lúcido de ese video fue cuando dijo que Mr. Doctor le dijo que si no le pagaba, él le dijo que iba a recuperar su dinero a base de monetizar todo ese drama. Pero de ahí en fuera su video es doloroso de ver, da muchísima pena ajena y se contradice demasiadas veces, incluso confirmando datos que Mr. Doctor ya había expuesto en sus videos y que Joltik había negado. De verdad, a Joltik lo que más le convenía en este caso era que no se hablara más del tema y que pasara el tiempo y que a la gente se le olvidara todo esto, porque definitivamente eso hubiera sido lo más inteligente para él. Pero al crear su canal y subir videos hizo que este argüende creciera desde una cancha que obviamente no es la suya, y con esto provocó que el caso ganara todavía más exposición pública, mucho más de lo que ya había logrado Mr. Doctor. Y todavía, por si 2 horas no habían sido suficientes para contar su versión, Joltik sacó su segunda parte de video con otra hora de duración. Y no, bueno, la gente en los comentarios de los videos se lo acabaron. Se burlaron de él, lo funaron y le decían que pues mejor en vez de andar haciendo videos, que ya mejor pagara lo que debía. Y todavía para hacer esto más de pena ajena, el hermano de Joltik, Anwar, también hizo un video que subieron en ese canal donde explica y justifica cómo funciona el negocio de su escuela. Esto también fue totalmente innecesario y con eso solo crecieron todavía más el morbo y la gente estaba ya enganchadísima viendo los videos, pero más para completar la novela contada por Mr. Doctor. Esto era como si estuvieras viendo una película de Disney y de pronto pudieras ver cómo el villano también cuenta su propia versión. Esta definitivamente fue la peor manera de defenderse porque cayeron en la trampa que les puso Mr. Doctor, que obviamente teniendo una audiencia enorme y consolidada, mediáticamente ganó todavía más material para poder expandir la saga y monetizar todavía más fuerte. Cuando Joltik sube su video a YouTube, hizo lo que yo quería. Mr. Doctor es una persona sumamente maquiavélica y saca lo peor de Octavio. Yo llevo más de 10 años en redes sociales, 8 años en YouTube. Yo sé cómo sirve esto. Yo me he enfrentado a varios sociópatas, sé cómo responden y sé lo que les gusta. Sé que lo que les gusta es la luz, el foco, la cámara. Marilyn Cote reflejaba en otros lo que ella tenía. A todos les decía narcisistas. La loquita de los colores hablaba sobre pérdida de peso porque hoy a la distancia sabemos que tenía trastornos de la conducta alimentaria y que le altera mucho la cuestión de su peso. Sé que a Joltik le molestaba bastante que le dijeran rata, que le dijera, o sea, cuando se prende más en ese video que él subió es cuando le confrontan y dice que es un ratero y eres un ratero. Yo sabía perfectamente que en el momento que yo hablara y empezara a decir su nombre y lo volviera inicialmente un meme, 1, iba a querer seguir siendo este personaje y número 2, iba a tener una respuesta. Y fue lo que hizo, porque a los 8 días, el 1 de marzo, cuando yo ya saco de manera seria, con todas las víctimas, dándole el respeto correspondiente, yo supe que subió ese video y que en su desesperación y en su forma de ser explosiva, subía y bajaba el video, porque sabía que lo que él iba a hacer era mentir y no dar pruebas, porque él nunca da pruebas. Siempre que le cuestioné por qué no me regresaba el dinero, siempre daba la vuelta, no contestaba directamente. El hermano también subió un video y el video donde aparecen carros que son robados. Lo que me hizo sentir fue satisfacción. Como no les daba en este negocio, solitos se iban a meter el pie. Entonces dije, perfecto. Y bueno, finalmente, después de todo este circo, llegó la caída del estafador de Puebla. Las autoridades ejecutaron una orden para incautar sus pertenencias. La Policía Ministerial y Antisecuestros de Puebla recuperó parte de los coches que habrían sido robados a sus víctimas en la casa de Joltik, que está ubicada en Lomas de Angelópolis, con la que intentaba aparentar que era exitoso. Algunos de estos coches pudieron ser recuperados porque tenían dispositivos GPS, que de hecho se usaron para localizarlos, y todos estos vehículos fueron trasladados al corralón de la Fiscalía de Puebla. Joltik, al menos al momento que estamos haciendo este video, aún no ha sido detenido, pero es oficial que ya comenzó todo este proceso que él pensó que nunca llegaría. Su reputación está acabada, la gente en internet ya lo funó, las autoridades tienen el ojo puesto encima de él, ya le confiscaron sus pertenencias y ahora falta que vayan tras de él. Así que finalmente toda la exposición mediática sí dio resultado. La respuesta de la Fiscalía de Puebla ha sido excelente a mi parecer. Ha estado aceptando para este momento a cada una de las víctimas, ya la ha revisado, ha tomado las carpetas. Para este momento se hizo ya ayer un cateo en la madrugada donde se recuperaron varias de las unidades robadas. No sé en qué momento van a detener a Joltik y a sus cómplices, pero la respuesta ha sido muy favorable. Algo que hay que dejar muy claro sobre todo este caso es que Joltik no vendió humo durante 7 años porque fuera muy brillante. Si pudo hacer todo esto durante todo ese tiempo es porque las personas a las que estafó eran gente noble, que confió en alguien que parecía que no mataba ni una mosca. Médicos, padres de familia, trabajadores que habían ahorrado para comprarse un coche, personas que querían crecer de la manera honesta.
Joltik tenía muy bien identificada a la gente a la que le proponía sus turbios negocios, pero el verdadero crimen de Joltik no fue robar dinero, sino que fue quitarle a todas estas personas la capacidad de confiar y de creer que es posible hacer negocios de manera honesta. Joltik pensó que se saldría con la suya, que era intocable, hasta que terminó vendiéndole humo al hombre equivocado. Y ahora la realidad le está cobrando la factura. Pero yo no estoy buscando recuperar mis 600,000 pesos. Yo busco que se quede en la cárcel. Esa es una de mis mayores motivaciones. Y yo, como se lo dije a Joltik, yo fui tu última víctima. Ya no va a haber otra víctima después de mí. Ya ninguno, ni los familiares, nadie. Eso es lo que me motiva a haber decidido desenmascarar a este charlatán. Si llegaste hasta este punto del video y te gustó, déjame tu emoji de chacalito para saber que tú también detestas a los chacales que se aprovechan de la gente noble para proponerles negocios demasiado buenos para ser verdad. Te dejo por aquí otro muy buen video que también estoy seguro que te va a encantar y como siempre, nos vemos pronto.